Buenos días, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios porque estamos aquí y verlos otra vez presentes una vez más. Aquí. Bueno, vamos a comenzar con una oración y le voy a pedir a mi hermano Lorenz que si nos puede ir una oración para comenzar y por el predicador de hoy. Por favor. Ok, compañeros. Señor, muy buenos días. Gracias por este día. Gracias por este inicio de semana. Y pues quiero poner en tus manos este tiempo que vamos a estar reunidos en tu nombre, Señor. Como también quiero poner en tus manos, Señor, predicador el día de hoy, Señor. Haz que tu sabiduría, haz que tu palabras fluya a través de él, Señor, y que sea de bendición para nosotros y para cualquier persona que pueda tener acceso a esta predicación, Señor. Gracias, Señor. Nos quedamos en tus santas manos, Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a hacer una lectura en Hechos 8, del 4 al 25. Bueno, voy a hacer la lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice así, Hechos 8, del 4 al 25, en NBI. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Le damos paso al predicador de hoy. Muchas gracias, Andy. Hoy es día de herejías y me toca predicar a mí. Y sin duda alguna, déjenme compartir pantalla para que comencemos. Denme un segundito.
Por favor, díganme si ven mi pantalla. Pues el día de hoy vamos a estar meditando precisamente en Hechos 8, capítulos del 4 al 25. Y Lucas escribe que está pasando algo bastante significativo con la iglesia, que está siendo perseguida, y mientras algunos apóstoles se quedan y otros cristianos se van, pasa algo interesante. Uno de estos apóstoles, que es Felipe, como le quieran decir, se muestra fosfo. No sé cuántos ya vieron este video en redes sociales. Es un video de una chica, no es para promover nada de esta influencer, pero su esposo le está diciendo algo cuando de repente ella lo ignora totalmente y voltea a ver sus tenis y le dice, ay, mis tenis están fosfo, precisamente por fosforescentes, ¿no? Y nos encontramos con Felipe, regresando al pasaje. Felipe es un hombre griego que se ha hecho judío, pero en este momento ya es cristiano por ser seguidor de Jesús y pasa a hacer algo que muchos de los apóstoles no estaban haciendo, a romper una barrera cultural, a romper un prejuicio ético y religioso que estaban teniendo en ese momento. Muchos de ellos habían sido cegados y no estaban compartiendo en otras naciones. Sin embargo, lo que Felipe hace es bajar a Samaria y encontramos nuestra primer característica. Felipe tiene una fe visible. Recordamos, el título de la predicación es Fosfo, como este chalequito, ¿no? ¿Por qué una fe visible? ¿Por qué un chaleco como este? Pues es precisamente porque Felipe no solamente vestía, bueno, en ese entonces no era posible diferenciar por la vestimenta a un judío, a un no judío, a un cristiano, puesto que casi toda la ropa era igual, ¿no? Sin embargo, podemos notar que hay características únicas en Felipe que se están viendo, que se están manifestando mientras él va caminando. La palabra de Dios en el versículo 12 es donde dice que Felipe iba compartiendo, no solamente iba caminando y orando por esta nación, sino él iba compartiendo. Y hay que tener en cuenta que una fe visible hace que otras personas crean en Jesús, por la manera en cómo nos comportamos, por el testimonio que estamos dando, por en este entonces, ahora en nuestra época, inclusive por el cómo nos vestimos, otras personas pueden creer o no. Es esta fe visible la que hace que en medio de la oscuridad haya una luz de esperanza. Los samaritanos, al igual que muchos de nosotros, tenían la misma necesidad de creer en algo. Esta necesidad es tan grande que ellos creían en un charlatán. Ellos creían en alguien que les hacía un espectáculo enfrente de ellos y ellos decían, bueno, este parece tener poderes, vamos a creer. Era algo visible, era algo que se podía ver. Sin embargo, Felipe nos demuestra la verdadera fe. Les enseña a aquellas personas necesitadas en este mundo de oscuridad que hay alguien quien tiene la esperanza verdadera. Hay alguien que es el Salvador verdadero. Su fe visible de Felipe está haciendo luz en medio de la oscuridad, está haciendo tinieblas. Es como si nosotros vamos manejando en la noche y de repente vemos un ciclista sin luces. No, tal vez algunos de nosotros vamos así. Sin embargo, más adelante va otro con un chalequito como estos, o con algún pedazo de diurex fosforescente, o con alguna otra característica que hace que resalte en medio de la oscuridad. Ahora imaginemos, fue Felipe solo. Fue Felipe con una fe visible que hizo que tanta gente se convirtiera y se bautizara. Y más adelante podemos encontrar que vienen los apóstoles y demuestran tener otra característica de alguien fosfo. Demuestran una vida de oración constante, puesto que para la toma de decisiones, los apóstoles se encuentran en una posición entre la espada y la pared. Aceptar lo que Simón el Mago les estaba ofreciendo o no. Recordemos, la iglesia estaba siendo perseguida y obviamente necesitaba recursos.
Pero ¿qué hicieron ellos? Oraron. También se menciona que ellos oraban en el versículo 15 precisamente. Dice, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, para que el entendimiento no sea por parte de nosotros, para que aquello que ellos creían fuese revelado por el Espíritu Santo a través de la oración. Ellos estaban demostrando una vez más tener algo particular a diferencia de otros cristianos. Ellos estaban demostrando que su vida de oración constante les daba sabiduría de lo alto, les daba una comunión con el Espíritu Santo y con Dios. Esto es algo sensacional porque muchas veces nosotros podemos caer en la rutina de oro porque me despierto, oro porque como, almuerzo, desayuno y como, y oro porque ya me voy a dormir. Sin embargo, esta vida de oración constante nos pone en intensa comunión, no solamente constante, sino intensa comunión con el Padre para poder hacer otras cosas. Si recordamos, en el pasaje, estaban sirviendo a los demás. Y este servicio no era que simplemente iban limpiando las calles o iban, no sé, dándoles monedas a los pobres. Ellos de lo que tenían, les daban. Y precisamente no tenían dinero, estaban siendo perseguidos. Si recordamos, mucha gente vendía sus propiedades para poder aportar a la iglesia y el extendimiento del reino. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que ellos le daban? ¿Cómo servían a otras personas? Versículo 7 dice que era de una manera integral. Sacaban espíritus, un gran número de paralíticos quedaban sanos y aquella ciudad se llenaba de alegría. Si recordamos las palabras de Jesús, que si tuviéramos fe, pudiéramos hacer muchas más cosas mucho más grandes que estas, ¿no? Me despertó mucho lo que dijo Alexis en su predicación hace unos días. ¿Por qué del 2000 para acá? ¿Por qué en esta última época no hemos visto manifestaciones, no se han escrito acerca de manifestaciones de los cristianos de nuestros tiempos? Bastante retador. ¿Por qué nosotros no seguimos viendo este tipo de milagros a diario? ¿Por qué nuestra sombra no hace lo que la sombra de Pedro, que recoge o que hace que se paren aquellos cristianos, aquellas personas paralíticos, enfermos? Unos podrán decir, no, es que no tenemos el don. Otros podrán decir, es que no tengo fe. Es que no estoy teniendo una fe visible. Es que no estoy teniendo una oración constante. Tal vez por eso no estoy pudiendo servir de la manera correcta a los demás. Pero ¿se imaginan qué pasaría si nosotros sirviéramos a los demás? Si nuestra fe fuese visible como la de Felipe, si nuestra oración fuera tan constante como la de estos apóstoles, y sobre todo si tuviéramos firmeza en nuestras convicciones. Vamos a los versículos 18 al 20. Simón piensa que el Espíritu Santo es un poder, ¿y qué hace? ¿Sabes qué? Te ofrezco unas moneditas. No sé cuánto le ha de haber ofrecido, no lo menciona el pasaje. ¿Y qué dice Pedro? Ahora lo cachetea, ¿no? Si recordamos cómo era Pedro. Y le dice, tú no tienes ni parte, ni arte, ni parte. Porque no había entendido. Simón tal vez reflejaba una condición que algunos de nosotros. No estaba teniendo relación con el Padre. No estaba teniendo relación con el Espíritu. Y por eso no tenía un entendimiento. Pero los apóstoles, aquellos mensajeros de Dios en ese momento, estaban teniendo ¿qué? Firmeza en sus convicciones. ¿Por qué? A pesar de que la situación estaba cambiando, a pesar de que estaban siendo perseguidos, no tenían recursos, ellos prefirieron mantenerse firmes en lo que creían y no aceptar esto y promover la simonía. La firmeza de convicciones fue tal que muchas más personas creyeron. Hoy en día nos podemos mover por las corrientes que hay en nuestras iglesias, o nos podemos mover porque nos ofrecen trabajar con alguna agencia misionera para los que van con misioneros,
por pastorear alguna iglesia más grande con mejor sueldo para los que van para pastores. Sin embargo, nosotros debemos de presentar una vida de oración para que el Señor nos muestre a dónde nos está llamando. Cuando tenemos nuestro propósito claro, cuando tenemos nuestro propósito definido, debemos de ser firmes en ello. No porque a mí me interese concientizar de las misiones o ir a cierta tribu, pero me pagan más siendo pastor, pues mejor voy a ser pastor. Por supuesto que no. Debemos de ser firmes y si Dios ha puesto en nuestro corazón alcanzar a cierta población, como Felipe a los samaritanos, ¿qué estamos esperando para hacerlo? Por último, estas 4 características nos suman en una quinta, una obediencia total. Felipe y los apóstoles estaban cumpliendo todas las enseñanzas de Jesús. Ir y predicar del Evangelio y bautizar, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Mateo 28. ¿Cuántos no conocemos esto? Felipe estaba haciendo fósforo, estaba haciendo luz en medio de la oscuridad, estaba resplandeciendo donde las tinieblas estaban habitando. ¿Y qué pasa después? Llegan más apóstoles. Estaba habiendo más mensajeros de Dios. La palabra se estaba predicando de una manera exponencial. Y la gente estaba siendo ayudada en una manera integral. La obediencia, el cristianismo se estaba notando de una manera significativa en ese lugar. Samaria, aquel lugar de gentiles donde se dice que había pecadores. Y ahora podemos encontrar un pequeño grupo de cristianos. La razón por la cual Felipe fue primero y después fueron los demás apóstoles es precisamente por el temor a ser perseguidos y por el prejuicio judío. Pero aquí encontramos que están rompiendo esos prejuicios y están teniendo la obediencia total. Y es por ello que en esta mañana hemos visto 5 características de un cristiano fósforo. Una fe visible, una vida de oración constante, servicio a los demás, firmeza en nuestras convicciones y obediencia total. ¿Se imaginan cómo fuese nuestro entorno si poseyéramos alguna de esas características? ¿Cómo sería tu casa? ¿Cómo sería tu familia no nuclear? ¿Cómo sería nuestro grupo de amigos no cristianos? Porque en la iglesia todos se dan cuenta que somos cristianos. En la iglesia oramos cada domingo, miércoles, el día que nos reunamos. Aunque sea por Zoom, pero lo hacemos. Servimos a nuestro prójimo dentro de la iglesia. Parecemos ser firmes en nuestras convicciones. Pero afuera, ¿de qué manera lo estamos demostrando? ¿Estamos teniendo esta obediencia total de estas características? Pudiéramos ser aquel ciclista solamente con su chalequito así en medio de una carretera muy oscura. Pero ¿qué pasa si en vez de solamente ir uno de nosotros, fuéramos muchos, fuéramos todos y poseyéramos estas características? No solamente llevaríamos el chalequito, sino también llevaríamos un casco fosforescente, luces en nuestras ruedas, como los paseos que hacen en bicicleta por Oaxaca, los que lo han visto. No solamente seríamos una lucecita, sino seríamos un resplandor, seríamos un reflector. Y es bastante interesante, porque lo que vamos a estar reflejando no es nuestra condición ni nuestra religiosidad. Lo que vamos a estar reflejando es lo que habita en nosotros. Prácticamente el recubrimiento que nos da el Espíritu Santo. Y es por ello que si nosotros tuviéramos una sola característica, fuéramos fosfo, ¿no? Así, fosforescente. Pero si tuviéramos todas estas características, fuéramos fosfo. ¿Y por qué fosfo? Porque es algo que debemos de estar repitiendo diariamente. No solo hay que ser fosfo, hay que ser fosfo, repetirlo diariamente. El desafío es este.
¿Qué características estoy poseyendo? ¿Y qué características tengo que nutrir más? Mi fe está siendo invisible. Estoy teniendo una vida de oración pausada. No estoy sirviendo. Lo que pienso se está moviendo por alguna otra corriente. O no estoy obedeciendo en el más simple mandamiento de Dios, ¿no? Inclusive si te mandaron a hacer piedra de tropiezo y no estás sirviendo de eso, pues oye, ponte las pilas aunque sea para hacer piedra de tropiezo. Seamos fosfo. Una luz no se prende para ponerse abajo de una mesa. Y tampoco se puede esconder a una ciudad que está encima de una colina. Seamos fosfo, hermanos. Dios les bendiga.